José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública. Y de la Función Pública. Y de la Función Pública. Y eso es importante, la matización, porque es transformación digital y transformación de la función pública. Ese es un matiz interesante. Gracias por acompañarnos en esta jornada sobre inteligencia artificial. Ha declarado que uno de sus principales objetivos al frente del Ministerio, precisamente en la función pública, es emplear inteligencia artificial para mejorar el servicio de las administraciones públicas que ofrecen a los ciudadanos. ¿Puede explicar qué planes hay en este sentido? Sí, de nuevo, yo diría para ayudar a que los funcionarios y trabajadores públicos utilicen herramientas que les ayuden a interaccionar mejor con los ciudadanos y ser más eficaces. Yo creo que eso es importante. No se trata de sustituir a los funcionarios, sino de darles herramientas de acompañamiento, porque a veces las cosas se mezclan. Y efectivamente vemos muchas posibilidades en ese sentido. Vemos muchas posibilidades de eliminar muchos trabajos repetitivos y trabajos rutinarios que lo pueden hacer las máquinas y lo puede hacer la inteligencia artificial, y proporcionar instrumentos que ayuden a ser más ágiles y más rápidos en la respuesta a los ciudadanos. O, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, mejorar los diagnósticos, que es fundamentalmente un ámbito público, o en el ámbito del transporte, a tomar mejores decisiones en las ciudades. Es decir, los ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial y la utilización masiva de los datos por medio de herramientas generativas de inteligencia artificial ofrece unas posibilidades enormes, y el sector público claramente puede ser y debe ser un punto de experimentación, y debe serlo porque eso va a permitir testar esa eficiencia por parte del sector público, y además ver cuáles deben ser los límites que debemos poner y dónde debe, digamos, genuinamente limitarse el uso de la inteligencia humana. ¿Qué pasos se están dando ya? ¿Cuándo van a empezar a notarlo los ciudadanos? Yo creo que muy pronto, muy pronto. Yo creo que la tecnología ya está disponible. Es decir, para la inteligencia artificial generativa, utilizarla masivamente, necesitas tres ingredientes. El primero es datos y documentación que se cure, como se llama en la jerga, para entrenar los modelos, y la administración pública tiene muchísima información y muchísimos datos, y no es muy complicado prepararla para que los modelos la utilicen. Y segundo, necesitas supercomputación, y en eso nos estamos dotando de esas capacidades en España, y tenemos un punto de partida que es el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, que es excelente y que queremos potenciar adicionalmente. Y después necesitas desarrollos concretos de aplicaciones, que es donde tenemos que trabajar más. ¿Se le está dando alguna prioridad a que este tipo de iniciativas se desarrollen con empresas españolas o europeas, o vamos a tener un problema futuro de soberanía tecnológica? Yo creo que esta es una buena pregunta. Los campeones mundiales en este ámbito son empresas multinacionales y norteamericanas, y bueno, con ellas tenemos que trabajar, porque en este momento digamos, si queremos ser rápidos en el despliegue de estas tecnologías, son los proveedores de algunos de los servicios más evidentes y disponibles, pero al mismo tiempo que hacemos eso tenemos que trabajar en soberanía europea y soberanía nacional, y por ejemplo la apuesta que decía yo por el Barcelona Supercomputing Center es un ejemplo. Queremos tener un modelo de lenguaje en español, tenemos que desarrollar capacidades nacionales específicas y europeas potentes para tener, digamos, esa autonomía. Hay que trabajar en ambas direcciones, aprovechar las ventajas competitivas del principio sin despistarnos, y al mismo tiempo construir capacidades propias. En los próximos 5 años se jubilarán el 22% de los funcionarios españoles que trabajan para el Gobierno central. En los próximos 15 serán el 60%, que es la generación del baby boom. Antes me decía que no se trata de sustituir inteligencia artificial por personas, es decir, no se trata de sustituir personas por inteligencia artificial, pero ¿cree que puede haber un cambio en la función pública y en el número o funciones de los funcionarios provocado por la llegada de la IA? Bueno,
el cambio se va a producir y se tiene que producir como resultado de la transformación de la función pública hacia otro tipo de actividades. Es decir, no es tanto como resultado de la IA, sino que, y en eso aquí me pongo la gorra de función pública, nosotros estamos trabajando en definir bien las áreas funcionales, que yo creo que esto no hemos trabajado suficientemente en la Administración, y ver exactamente qué tipo de funcionarios necesitamos hacia adelante. No se trata tanto de recortar, sino ver qué actividad es necesaria. Efectivamente. La tasa de reposición, que ha sido el modelo habitual de dotación de puestos en la Administración Pública, la vamos a eliminar ya el año que viene. Y la vamos a eliminar porque eso genera una enorme inercia. Es básicamente perpetuar la estructura persistente y no ser transformador. Es decir, ahora lo que tenemos que definir es un buen mapa de qué necesidades tenemos y cubrirla con los perfiles adecuados. Ahí, digamos, la tecnología también nos puede ayudar en esa transformación. Hay procesos en los que los ciudadanos agradecerá probablemente que el trámite con la Administración pueda ser sencillo, a través del ordenador y de manera casi automática, pero en otros es probable que sigan prefiriendo una persona que les explique el proceso, que les ayude a resolver sus dudas. ¿Teme una respuesta contraria a la digitalización y al uso de inteligencia artificial por parte de las administraciones en el lado del ciudadano? Yo creo que si lo hacemos bien, no. Es decir, y de hecho un compromiso nuestro de esta legislatura, y de nuevo me pongo la gorra de función pública, es eliminar la cita previa. Luego somos conscientes, y yo que he sido responsable de la Seguridad Social, que decisiones tan importantes sobre cuándo uno se jubilar y cómo quiere tener una conversación con un funcionario. Lo importante es que ese funcionario, cuando tenga esa conversación, y hay mucha especificidad en la Seguridad Social, tenga una herramienta al lado que le pueda inmediatamente dar contestaciones, porque es capaz de generarle cualquier información en tiempo real sobre cualquier pregunta que le plantee y no tenga que esperar a trasladarle a otro funcionario. Ahí está la ventaja, es un ejemplo muy claro. ¿Qué otros puntos cree que es prioritario mejorar en cuanto a la digitalización de las administraciones? Yo creo que, como decía antes, la inteligencia artificial necesita datos, necesita documentación e información para entrenarse. Luego tenemos que hacer que toda esa información y toda esa documentación adecuadamente anonimizada y tratada dentro del sector público con el máximo rigor y confidencialidad sirva para alimentar instrumentos de inteligencia artificial. Hasta ahora a veces ha habido la sensación de que los datos eran de cada agencia, de cada administración concreta, de cada ministerio. Tenemos que entender que los datos son de todos, primero son de los ciudadanos, y a los ciudadanos hay que invitarles a que se utilicen para un uso mejor de la función pública y la provisión de servicios públicos. Yo pongo aquí un paralelismo que puede a veces costar con España. Es excelente en donación de órganos para trasplantes. La gente dona órganos porque entiende que hay un bien superior que justifica esa donación. Bueno, pues de alguna forma con los datos, la gente tiene que entender que si sus datos, los datos que tenemos de ellos, adecuadamente tratados, sirven para mejorar las políticas públicas, pensemos los datos, por ejemplo, de consumo energético, bien utilizados por la administración pública, pueden ayudar de una forma decisiva a luchar contra el cambio climático. En los últimos años, un gran número de empresas multinacionales muy potentes del sector han elegido España para instalar sus centros de datos. Hablo de Google, de Amazon, de Microsoft, de Facebook, de IBM. ¿Por qué España? ¿Por qué están eligiendo España? ¿Qué tiene este país que sea tan competitivo en ese ámbito? Tiene dos ventajas competitivas. Una es algo en lo que hemos invertido durante décadas en España y que es una fortaleza, que es conectividad. Tenemos las mejores redes de fibra de Europa, o si no la mejor de las mejores. Tenemos además una ubicación geográfica con cables submarinos con América, con África, con todas partes que nos dan que sea un centro de conectividad donde los centros de procesos de datos pueden después desplegar sus efectos, digamos su transmisión de una forma más adecuada. Y la segunda fortaleza es que estos centros de procesos de datos consumen mucha energía y claramente en los compromisos que las grandes empresas tienen, y si no lo vamos a exigir nosotros, tiene que haber sostenibilidad energética, y ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva enorme en la posibilidad de producir en paralelo energía renovable y energía renovable abundante.
¿Puede España convertirse en una potencia de la economía digital gracias a estas infraestructuras y a estos centros de datos y también los cables submarinos, que en España son uno de los nodos más importantes? Desde luego, en el uso de nube ya está ocurriendo y viendo, digamos, los proyectos en marcha y las peticiones que estamos teniendo, sin duda. Tenemos que conseguir que no solamente sea en nube, sino que al final estas nuevas tecnologías requieren más cosas, no solamente, disponibilidad de almacenamiento de datos y de computación en nube, sino necesitas genuinamente supercomputación, y ahí también queremos apostar porque España sea el líder en capacidades de supercomputación. Y al final, en muchas de estas tecnologías, lo que importa en última instancia es capital humano. Hay una escasez, dada el dinamismo que están teniendo la inteligencia artificial y tecnologías asociadas, la disponibilidad de recursos humanos especializados va por detrás. Por lo tanto, ahí es donde España tiene que hacer un enorme esfuerzo. No estamos mal de partida en profesiones STEM, en ingenieros, en matemáticos, etcétera, pero tenemos que hacer un esfuerzo con las comunidades autónomas y también en formación profesional, en ir muy rápido, en ofrecer estos nuevos empleos, que son empleos con mejores salarios y mejores condiciones. ¿Se conoce ya dónde se ubicará la nueva fábrica de producción de chips anunciada por el Gobierno en julio? En lo que es el PERTE Chip, donde hay 12.000 millones de euros, que es una cantidad muy grande asignada de potencialmente dinero público, yo no pondría el foco particularmente en una factoría. A veces la idea tradicional de una factoría que produce cosas físicas nos nubila y nos impresiona, pero realmente en todo lo que es la cadena de valor de los chips hay elementos que tienen incluso más valor añadido. Por ejemplo, el diseño, por ejemplo, la prefabricación, por ejemplo, los componentes del chip que finalmente se produce en la cadena de valor, por ejemplo, investigación en nuevos materiales. Nosotros lo que estamos priorizando en este momento es empujar aquellas inversiones y apoyarlas financieramente que más valor crezcan. No nos obsesiona el que llega a una gran fábrica de chips, que puede llegar, y hay entidades interesadas de hacerlo en España. Va a tener más valor añadido generar todo ese ecosistema de industrias asociadas. ¿Qué posibilidades ven que en España lleguen más de esta industria relacionada con el microchip? Sinceramente no tenemos problemas de tenerlos en el pipeline, ¿no? Tenemos operaciones en marcha que se irán anunciando según estén ya cerradas, ciertamente importantes. Acabamos de anunciar una, por poner un ejemplo que va en la línea de lo que decía yo antes, que es el Centro de Innovación y Prefabricación de Chips IMEC. IMEC se va a instalar en Málaga, por cierto, con una contribución, cofinanciación muy importante que hemos conseguido de la Junta de Andalucía y una implicación también de todas las administraciones del propio ayuntamiento, en el cual va a ser la segunda centro del mundo, la sala blanca y de prefabricación de chips de altísima tecnología, donde las empresas demandan a IMEC diseños muy, en el límite de la tecnología. Solo existe una en el mundo, que está en Lovaina, y la segunda va a estar en España. Con respecto al debate de la IA, se han generado muchos discursos que dan un poquito de miedo, en el sentido de expertos tecnólogos que advierten de los riesgos del desarrollo de la inteligencia artificial a futuro, como una tecnología que habría que incluso limitar su desarrollo. ¿Es usted optimista, pesimista, catastrofista con las posibilidades de la IA? O sea, yo creo que es una pregunta compleja y que requiere, digamos, mirarla desde varios ángulos. Yo estoy convencido de que la inteligencia artificial va a ser una revolución con grandes ganancias de productividad y de un impacto extraordinario en nuestras vidas, no solamente en lo económico, sino también incluso en lo personal. Es una tecnología muy potente, porque llega muy de lleno y se acerca en algunos aspectos a cómo nos comportamos los humanos. Y yo creo que eso no tiene precedentes. Por lo tanto, estamos ante algo verdaderamente muy, utilizo la palabra no en sentido peyorativo, disruptivo. Ante eso, ¿cómo nos tenemos que posicionar? Yo creo que en primer lugar nos tenemos que posicionar
diciendo que esto va a generar ganancias de productividad y por lo tanto, si las utilizamos bien, va a hacer que las personas hagan trabajos menos rutinarios y va a generar, digamos, si distribuimos bien esas ganancias de productividad, eso es renta, eso es, si la distribuimos de una forma equitativa en la sociedad, es riqueza. 1, 2, al mismo tiempo, claramente que estas tecnologías producen inquietud porque se acercan mucho y pueden interferir con espacios que genuinamente como sociedad tenemos que decidir que no deben ser decididos por alguien que no sea un humano. Y ahí es donde la sociedad tiene que ponerse de acuerdo, y esto tiene que hacerse a nivel global, a nivel europeo y también a nivel nacional, donde ponemos los límites. Y eso es un debate urgente, yo creo, y que tiene que extenderse a toda la sociedad. Yo en el Congreso el otro día lo dije a los diputados que nosotros en el Parlamento y el Gobierno tenemos que liderarlo, pero tenemos que abrirlo a toda la sociedad. Y quizá, ciertamente, por añadir un elemento aquí, hay límites, ciertamente que hay que poner límites, hay usos que tienen que estar prohibidos porque interfieren con la privacidad, interfieren con los derechos humanos y tienen que estar estrictamente prohibidos. Y hay otros que son usos con mucho riesgo que tienen que ser muy monitorizados. Pues muchísimas gracias, ministro Escrivá, gracias por acompañarnos en esta jornada, aunque fuese de manera telemática, y continuamos con... Y siento mucho no haber podido estar... Sé que tiene un viaje fuera de España, sí, por el que no puede estar aquí. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre.